Muy bien, ¿se me escucha y se me ve? Sí, perfecto, ya vemos la presentación, Carmen. Muy bien, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta jornada en la que tenemos como objetivo dar a conocer cuáles han sido los avances obtenidos en relación a los riesgos que supondría que llegara la bacteria Xylella fastidiosa a la región de Murcia. Y para ello nos hemos centrado en el estudio de la biología y de la etiología de los vectores en nuestra región o de los vectores que están descritos. No puedo pasar la presentación ahora. Bueno, la primera vez que se detectó la bacteria Xylella fastidiosa fue en 1887 en California, cuando más de 1000 hectáreas de viñedo fueron arrasados por esta extraña enfermedad, pero no fue hasta 1930 cuando no se le puso un nombre, recibiendo lo que ahora se conoce como enfermedad de Pierce, y en honor pues al investigador que había empezado a estudiarla cuando surgió en estos viñedos. Pero no fue hasta 1987 y debido a la falta de medios que había en esa época, cuando fue en ese momento cuando consiguieron describirla adecuadamente, cuando consiguieron hacer la clasificación taxonómica. En ese mismo año, en 1987, se detectó la bacteria en Brasil, en plantaciones de naranjo dulce, en los que producía síntomas de clorosis en las hojas y decaimiento de los árboles. A esta enfermedad en la actualidad se le conoce como clorosis variegada de los cítricos y está producida por la subespecie Pauca de Xylella fastidiosa. Decir que los daños que produce esta bacteria han sido y son tan importantes en algunas regiones que ha sido la primera bacteria fitopatógena de la que se ha aislado el ADN completo, y esto ocurrió en 2000, 12 años antes de que se produjera la, la primera detección en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Esto ocurrió en un vivero en Francia, donde se localizaron plantas de cafeto positivas a Xylella. Estas plantas procedían de Ecuador y de México, que como veremos el problema de la introducción de la enfermedad de países contaminados está muy presente. Y bueno, dado que las plantas se encontraban en un ambiente protegido, se consiguió erradicar la enfermedad sin problemas. Pero en 2013, en la región de Apulia, al sur de Italia, se detecta la enfermedad produciendo un decaimiento súbito del olivo, que está también producida por la subespecie Pauca, siendo esta la primera detección confirmada de Xylella en Europa. Esto lo que provocó es que se generara una legislación para erradicar, contener y evitar la dispersión de la bacteria por el país y por el continente. 2 años después se confirma la presencia de la subespecie múltiples en Francia, y en 2016 ya se detecta en Alemania en plantas de romero y de adelfa. Así que con esta situación era de prever que la llegada a España se produciría pronto, ya que es habitual, bastante habitual, la importación de plantas de países que están contaminados por Xylella. Y eso ocurrió en 2016. Apareció el primer foco en Mallorca y poco después en Menorca e Ibiza. Un año después aparece en la Comunidad Valenciana, en Alicante, y en 2018 en Madrid y Almería. ¿Qué ocurrió? Pues que tras esta primera detección en Europa y sobre todo en España, y por el miedo que suponían los daños que producía Xylella fastidiosa, que habían sido tan tremendos en las regiones del sur de Italia, llegando a arrasar 1000 hectáreas de olivar, surgió la necesidad de incrementar los conocimientos sobre la ecología y la etología, la distribución y la dispersión, tanto de la bacteria como de los posibles vectores en España. Tener cerca el foco de Alicante, donde los ecosistemas son tan parecidos en algunos casos a los que tenemos en la región de Murcia, generó una gran preocupación en la comunidad.
Una comunidad que cuenta con unas 150.000 hectáreas de cultivos leñosos que pueden ser susceptibles a la enfermedad, como el almendro, la vid, olivar o frutales de hueso, y que además constituyen una parte fundamental de nuestra economía. De ahí que en 2018 se le planteara al IMIDA la posibilidad de empezar a trabajar en ella. En 2019, y bajo el paraguas de la financiación de un fondo europeo, bueno, en el que un 80% está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que, bueno, incluía el estudio de otras plagas emergentes como la avispilla del almendro o la fusariosis de la lechuga, se plantearon trabajos que nos permitieran conocer la distribución de los vectores que se conocen actualmente en Europa por la región, conocer cuál era su ecología, cuáles eran sus nichos ecológicos y su etología, para poder así evaluar cuáles serían los riesgos si la bacteria llegaba a la región. De estos hablarán tanto Victoriano como Antonio. Comentar que Xylella fastidiosa es una bacteria que coloniza el xilema. De hecho, de ahí viene su nombre. Su apellido, por así decir, fastidiosa, es porque es bastante difícil de cultivar en medios de cultivo artificiales. Como podéis ver en la foto, aquí se ve a Xylella colonizando uno de los vasos del xilema. Y bueno, decir también que es transmitida de forma persistente por diferentes especies de insectos chupadores de xilema. Recalcar que nunca se encuentra como una bacteria epífita, es decir, no se puede transmitir ni por contacto, ni por heridas, ni a través de salpicaduras de agua o por el viento, como es el caso de otras bacterias fitopatógenas que conocemos. Lo que sí que se conoce es su transmisión a través del injerto de plantas contaminadas en plantas que estén libres del patógeno. En diapositivas anteriores me habéis oído hablar de subespecies, y esto es porque Xylella fastidiosa se reconoce como un complejo de bacterias que presenta subespecies. Quizá las más conocidas son Xylella fastidiosa, Pauca, múltiples y Sandy, aunque hoy por hoy hay algunas más, algunas que han surgido, según dice la bibliografía, de la hibridación de algunas de ellas, y cuenta además con más de 80 grupos genéticos que dependen del hospedante al que afectan y de la sensibilidad del hospedante al patógeno. En la siguiente tabla recojo las 4 subespecies más conocidas y las especies vegetales a las que afecta tanto en Europa como en América. En cuanto a la sintomatología, la bacteria invade los vasos del xilema y por tanto lo que provoca es un bloqueo de los nutrientes y del agua. Esto que hace que produce una gran diversidad de síntomas que dependen de la especie vegetal a la que afectan y que además son poco específicos, ya que pueden confundirse con los producidos por otros factores bióticos o abióticos. En la presentación muestro diversos síntomas, como es el caso de los producidos por la enfermedad de Pierce en vid, donde se pueden observar desecamientos de los bordes de las hojas con un linde de color rojizo. Algo parecido ocurre cuando las plantas de almendro de frutales de hueso se ven afectadas. En este caso se ven puntas y bordes de hojas atabacadas y por eso se le conoce como escaldadura. En el caso de los cítricos se producen clorosis internerviales, decaimiento de las plantas, falta de desarrollo y defoliación. Y en el olivo, que quizá es en el que tenemos imágenes más recientes por el tema de Italia, se produce un decaimiento súbito que empieza con algunas ramas que se secan y que acaba por defoliar el árbol y por secarlo completamente. En cuanto a la transmisión de Xylella, esta bacteria necesita obligatoriamente de un hospedante intermediario para poder multiplicarse y transmitirse. Esta no es una característica habitual de los organismos procariotas, entre ellos las bacterias, a diferencia de los virus que en una gran parte necesitan de insectos vectores para sobrevivir. Todos los vectores
de esta bacteria que se conocen pertenecen al orden Hemiptera, orden que recoge al mayor número de insectos vectores de enfermedades, quizá porque poseen un aparato bucal muy especializado que les permite alimentarse de la planta sin ocasionarle graves daños. Dentro de este orden hay 5 subórdenes, como por ejemplo el Stenorrhyncha, al que pertenecen los tan conocidos pulgones y moscas blancas, que además son transmisores bastante eficaces de algunas virosis, como por ejemplo la sarca, o el Heteroptera, al que pertenecen los chinches. Pero los vectores de Xylella pertenecen todos al suborden Cicadomorpha. Y dentro de este a la familia Cicadidae, Cercopidae y Afroforidae, que en España los conocemos como cigarrillas, y a la familia Cicadelidae, conocidas en términos anglosajones como Sharshopper. A nivel mundial tengo que decir que los más conocidos están dentro de la familia Cicadelidae, que son los que suelen estar en América, pero en el continente europeo no están muy presentes. Nosotros lo que tenemos habitualmente son pues cigarrillas, ¿vale? Los Cicadidae son las cigarras que vamos a empezar a escuchar ahora en verano, los cercópidos se caracterizan porque tienen una coloración exclusiva roja y negra, y los afrofóridos donde se encuentra el vector más importante o el vector conocido que es Philaenus spumarius. Estos insectos que pertenecen al suborden Cicadomorpha se caracterizan porque tienen una potente musculatura en la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen que acceder al xilema y además para poder succionar en el xilema tienen que hacer frente a una alta tensión negativa. Además, se caracterizan porque tienen una alta tasa de alimentación, es decir, necesitan dedicar mucho tiempo a alimentarse porque la savia bruta que fluye por el xilema es muy pobre en nutrientes. Tiene sobre todo o mayoritariamente agua, tiene algunos aminoácidos, pocos ácidos orgánicos y algunos carbohidratos. Lo que supone además que es un insecto que tiene una alta eficiencia en el uso de los componentes. Es decir, lo poco que toma de la savia lo sabe utilizar y rentar bastante bien. En la península ibérica, el único vector que se conoce es Philaenus spumarius, que aunque también se habla en algunos casos de Neophilaenus tanto lineatus como campestris, para esta especie solamente han sido capaces de hacerlo transmitir la bacteria en condiciones controladas de laboratorio. Nosotros, a día de hoy, nos planteamos si podrían ser vectores de la bacteria otros insectos pertenecientes al Cicadomorpha, porque en realidad tienen unas características del aparato bucal similares y quizá esto podría hacer que también lo fueran. Y es por esto además que lo tenemos en cuenta cuando hacemos las prospecciones por la región. O sea, contabilizamos a estas especies también cuando las encontramos. Philaenus pertenece a la familia Afroforidae. Es un insecto muy polifago. Lo encontramos en numerosas especies vegetales, como os contará Victoriano ahora. Y además está distribuido ampliamente a nivel mundial. Se caracteriza porque tiene un gran polimorfismo. Estos son los dibujos o las coloraciones que puede adquirir el insecto. Y además segregan una espuma protectora que envuelve los estados de ninfa y que es muy característica. Y además es una característica que a nosotros nos permite localizarlo en el campo cuando están en este estado. En cuanto al ciclo biológico de Philaenus, este está formado por la fase de huevo, la de ninfa y la de adulta, y solamente tienen una generación al año. Lo cual, desde mi punto de vista, pues es algo positivo para poder llevar a cabo su control. Esta especie pasa el invierno en forma de huevo y necesita aproximadamente unos 100 días para romper la divapausa y que se produzca la eclosión de los mismos. Las ninfas recién nacidas, al principio de la primavera,
se desplazan hacia los brotes tiernos de los vegetales o de las hierbas que encontramos en el campo, donde comienzan a alimentarse y completan su desarrollo en unas 5 o 8 semanas tras pasar por 5 estadios ninfales. En climas mediterráneos como el nuestro, y hablo de la península, los primeros adultos aparecen en abril o mayo, copulando a principios del verano. Ya os contarán los compañeros que en la región de Murcia, por las características climatológicas que tenemos, en algunas zonas se adelantan. Cuando la vegetación se agosta, ellos se trasladan a la vegetación leñosa, arbustiva o arbórea, colindante a las zonas donde han estado las ninfas, y es ahí donde ellos van a pasar el verano. Y las primeras puestas las van a realizar en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, sobre restos de vegetación seca. Normalmente los huevos se presentan en grupos de unos 7-9 huevos, y estos se encuentran encementados con una sustancia que genera el insecto, que los mantiene adheridos al material vegetal. Ya para terminar, hablaros de la transmisión de la bacteria. Esta comienza con la adquisición de la misma desde la planta por un insecto. El insecto se posa, se alimenta de la planta enferma y adquiere la bacteria, la cual se ancla y se retiene en la cutícula del cibario del insecto, es decir, en el aparato bucal del mismo. Y después, cuando éste se traslada a otra planta, se produce la inoculación a otra planta o a otras zonas de la misma planta. La infección es persistente en adultos y no se produce una transmisión transovárica o entre estadios. Es decir, cuando las ninfas cambian de estado, al mudar pierden la cutícula y con ellas las bacterias. Tengo que decir que además necesita un periodo muy corto de tiempo de latencia la bacteria en el interior de un insecto, ya que la transmisión es no circulativa, es decir, no pasa a la hemolinfa del insecto, no pasa a la sangre, bueno, a lo que sería la sangre, ¿no? Por lo que este es infectivo en el mismo momento en el que el insecto adquiere la bacteria. Bueno, y por último decir que tanto la adquisición de la bacteria por el insecto como la inoculación de esta se hacen más efectivos con el aumento del tiempo que está el vector en contacto con el xilema. Y esto, en el caso de estos insectos pertenecientes a este suborden, se produce, ya que, como hemos dicho, se caracterizan porque tienen una alta tasa de alimentación. Pasan mucho tiempo alimentándose de las plantas porque necesitan los nutrientes y son muy pobres en el xilema. Por tanto, se les puede considerar vectores bastante eficaces y, por tanto, tendrían un riesgo alto para transmitir la bacteria si llegara. Bueno, yo con esto he terminado. Daros las gracias por vuestra atención y bueno, os dejo con Antonio y con Victoriano, que va a ser el siguiente ponente.